bendiga. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más, estamos aquí para comunicarle algún mensaje de esperanza. Ya teníamos días que no subíamos un video, pero hoy quisiera hablarles un poquito acerca de la Pascua, ¿verdad? Hemos estado en estos días hablando de la Pascua en nuestra iglesia y pues el mundo, aún en todas las iglesias se habla de este hecho tan hermoso que es la Pascua. Y quisiéramos, voy a leerles una porción de la palabra del Señor que dice allá en 1 Corintios 15, 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron en Él son hechos. Bueno, el libro de 1 Corintios, mis amados hermanos, el libro de Corintios es un libro, todo este capítulo es un capítulo muy extenso y todo el capítulo 15 habla de la resurrección del Señor. Y aquí dice la palabra del Señor que si Cristo no resucitó, pues en vana es también nuestra fe. Y estamos nosotros perdidos, porque si Cristo no resucitó, tampoco habrá resurrección de entre los muertos. Así que Pablo está como discutiendo con algunas enseñanzas que enseñaban que Cristo no había resucitado. Entonces somos hallados, dijo Pablo, falsos, y nuestra fe es una fe en vano. ¿De qué serviría nosotros adorar a un Cristo muerto, a un Cristo que no ha resucitado? Y usted va a mirar, por ejemplo, en las páginas de la Biblia, en muchos libros de la Biblia nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ese capítulo de 1 Corintios 15, todo habla de la resurrección. Luego, por ejemplo, vamos a 1, 2 de Tesalonicenses, habla de la resurrección y la resurrección de entre los muertos. El libro de los Romanos habla de la resurrección. El libro de San Juan habla de resurrección. O sea, la resurrección está por toda la Biblia. Incluso la muerte de Cristo está en todos los libros de la historia, ¿verdad? Cristo murió, pero también resucitó de entre los muertos. Y por eso es de que quiero hablarle acerca de lo que es la resurrección del Señor Jesucristo, porque si nosotros solamente predicamos de la muerte de Jesucristo y no la resurrección, entonces estaríamos nosotros ofreciendo un evangelio incompleto, ¿verdad? Pero donde se habla de la muerte de Cristo, debemos de hablar también de la resurrección, porque la muerte de Cristo fue un hecho muy real. La muerte de Cristo, sabemos, ¿verdad? Como le digo, en todos los libros de la historia que está escrito, ¿verdad? La venida de Cristo, la muerte de Jesucristo y inclusive la resurrección del Señor Jesucristo. Nada más que a cada vez que pasa cada año que pasa el suceso de la Pascua, se va reduciendo más y más acerca de la vida de Jesucristo, a tal manera que ya ahora se habla de la Pascua o de la muerte de Jesucristo como un hecho histórico y no le damos el valor realmente que tiene, porque si Cristo murió y no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vano es todo lo que nosotros hacemos. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Ahora Jesucristo murió en la cruz. ¿Y por qué murió Jesucristo en esa cruz? Pues Jesucristo murió para pagar el precio por nuestros pecados. Todos y cada uno de nosotros pues hemos pecado, todos somos pecadores. Y dice la palabra del Señor pues que la paga del pecado es la muerte. Y no es solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Por eso es que Jesucristo vino a la tierra a morir por todos nosotros, porque Él no quiere que ninguno se condene. Él no quiere que ninguno perezca, sino que dice la Biblia que todos procedan al arrepentimiento. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador viva. Pero para poder recibir esa vida, para poder entrar al reino de los cielos, necesitamos reconocer el sacrificio de Cristo. Jesucristo fue a la cruz y allí en esa cruz fue hecho pedazos. En esa cruz
lo crucificaron en esa cruz, lo clavaron en esa cruz, lo abofetearon, le atravesaron su costado con una lanza, lo latigaron. Fue una cosa terrible lo que pasó en el Señor Jesucristo. Y esa muerte, ¿por qué fue? Porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecados. Y alguien tenía que pagar el precio de esta humanidad. Entonces él, dice la Biblia, que se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre, y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue a pagar el pecado de toda la humanidad. Por eso cuando él estaba muriendo en aquella cruz, sus últimas palabras fueron estas: consumado es. Y cuando dijo consumado es, dice la Biblia que la tierra tembló. Las piedras se partían en dos. Cuando él dijo consumado es, él estaba diciendo con estas palabras: la deuda fue pagada. Ya no necesitas más un sacrificio, o ya no necesitamos más. Por ejemplo, antes los judíos, para poder recibir el perdón de pecados, dice la Biblia, que ellos tenían que sacrificar un cordero. Cada vez que ellos pecaban, iban y sacrificaban un cordero y se derramaba la sangre de los corderos. Pero los hombres no se arrepentían, los hombres seguían igual. Entonces dice la Biblia que se derramaban ríos de sangre, tanta sangre que se derramaba para remisión de los pecados. Y esto significaba que un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesucristo vino como el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo, y por ende, pues al quitar el pecado del mundo, no solamente nos podemos sentir libres, porque dice la Biblia, para que todo aquel que en él crea, pues no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no solamente Jesucristo murió en aquella cruz para pagar por nuestros delitos y pecados, sino que él resucitó. Y ahí es donde está la diferencia, porque de otra manera pues solamente predicaríamos de un Cristo histórico que un día vino a la tierra y murió, y ahí quedó todo. Entonces vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, y porque Él resucitó, pues nosotros también tenemos la promesa de la resurrección de entre los muertos. Por eso es que esa es la gloria, esa es la fiesta de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios, al igual que las personas que no conocen del Señor, sufrimos, pero nosotros sufrimos con esperanza. El mundo sufre sin esperanza. El mundo llora sin esperanza. Nosotros también lloramos, pero con esperanza. El mundo se enferma sin esperanza, pero nosotros aún enfermamos con esperanza. El mundo muere sin esperanza, y el Hijo de Dios muere también, pero con una esperanza de la resurrección, porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Realmente la resurrección es la que nos da valor. La resurrección, mire, por ejemplo, los apóstoles cuando miraron a Jesucristo crucificado en la cruz y lo miraron en su muerte, cómo Él murió, entonces ellos huyeron, ellos estaban asustados y bueno, ellos pensaron se acabó toda esperanza, aunque Jesucristo les había dicho en varias ocasiones acerca que Él iba a resucitar, pero realmente ellos eran incrédulos y no creían que Él podía resucitar. Y dice la Biblia que después de 3 días de que Él había muerto y lo habían sepultado, iban los discípulos rumbo a Emaús, 2 discípulos, y iban tristes, y iban platicando la historia de Jesús y cómo había muerto, cómo Él incluso había prometido al tercer día resucitar, y ya era el tercer día y Él no había resucitado. Entonces se les murieron sus esperanzas, se les murió su fe, y ellos iban de camino tristes, cabizbajos, platicando. Se había muerto la esperanza para Israel, y dice que se les acerca un forastero y les dice: ¿qué pláticas son estas las que tienen entre ustedes? Y entonces ellos le dijeron a aquella persona forastera: ¿qué acaso tú eres el único forastero en Israel que no conoce los hechos que han sucedido en estos días en Israel? Y él dijo: ¿qué es lo que ha sucedido? Y ellos le empezaron a narrar acerca de Jesucristo, la vida de Jesucristo, cómo había hecho milagros poderosos, cómo había hecho maravillas, y toda la vida que había traído a Jerusalén, pero se habían muerto las esperanzas. Además
dice que le dicen, bueno, y él incluso nos prometió que al tercer día iba a resucitar, y hoy es el tercer día y no resucitó, no ha resucitado. Y entonces aquel forastero les dice, bueno, ¿por qué son tan insensatos y tan tardos de corazón para creer a las promesas que Jesucristo les ofreció? Y dice la Biblia que empezó a narrarle la historia de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo desde el libro de Isaías, muchos versículos platicando con ellos, y llegaron a un lugar donde llegaron ellos a su casa, y aquel forastero como que siguió de camino, y ellos le dijeron, quédate con nosotros, el camino es peligroso y ya se hace noche, es tarde, quédate con nosotros. Y el hombre extraño dice que se metió con ellos, y cuando estaban cenando, le pidieron que partiera él el pan. Y cuando él parte el pan, de repente se les abren los ojos espirituales y se dan cuenta que aquel forastero era el mismo Señor Jesucristo que había resucitado. Y dice que se quedaron atónitos porque lo reconocieron, y al instante el Señor se les desapareció. Y entonces ellos, saliendo de su casa, corrieron a buscar a los apóstoles para darles las buenas nuevas de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando ellos llegan al aposento donde estaban los apóstoles, dice que los apóstoles también estaban impresionados, confundidos, porque se le había aparecido a Pedro el Señor Jesucristo. Y entonces llegaron los otros dos discípulos que iban rumbo a Emaús, y también cuentan la historia que acababan de ver resucitado al Señor Jesucristo. Y estando en esta novedad, estando con esta noticia, de repente se les aparece el Señor Jesucristo en medio de todos ellos y les dice, paz a vosotros. Y entonces dice la palabra del Señor que resucitaron sus esperanzas, resucitaron sus sueños. Y miren la diferencia. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo, vayan y prediquen el evangelio, vayan y cuenten mi resurrección, vayan y cuenten que hay vida después de la muerte. Entonces ellos fueron por todo el mundo divulgando las buenas nuevas, hermano, como que aquel momento de resurrección les devolvió la vida. Por eso es que en las iglesias, cuando no se predica la resurrección, pues solamente tienen un Cristo histórico. Pero la resurrección, cuando se predica la resurrección, suceden milagros, suceden maravillas, cambia nuestra manera de ver las cosas, porque ahora nos damos cuenta que estamos adorando a un Cristo resucitado. Así que los apóstoles ahora, hermanos, estaban dispuestos a ir a la muerte, estaban dispuestos a predicar la palabra del Señor. Ya no les importaba si los azotaban, si los encarcelaban, si los mataban, porque ahora su fe había resucitado. Ahora conocían no a un Cristo simplemente crucificado, sino no a un Cristo que quedó en la historia, sino a un Cristo que se levantó de los muertos, que venció la muerte, que venció el infierno, que venció al diablo, que venció los clavos, hermano, y resucitó y les dio esperanza. Así que esa misma esperanza es la que nosotros como cristianos tenemos. Recuerdo que dice la Biblia que Tomás llegó, pero él no estaba en el día que él se les manifestó a los apóstoles, y entonces le empezaron a decir a Tomás acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, cómo lo habían visto. Y Tomás dijo estas palabras: yo realmente hasta no ver no lo puedo creer. Y de repente Jesucristo se le aparece a Tomás y le dice: Tomás, no seas incrédulo sino creyente, mete tu mano en mi costado y mira mis llagas. Y dice la Biblia que cuando lo miró y miró las llagas, el costado, dice que cayó de rodillas arrepentido y dijo: Señor mío y Dios mío. Y entonces el Señor Jesucristo dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que sin ver han creído en mí. Y esos bienaventurados somos nosotros, que nosotros no estuvimos ahí, no lo miramos ahí, pero hemos creído realmente. ¿Y sabe por qué? Porque esa resurrección, pues, ¿cómo le puedo decir? Así como Jesucristo resucitó de los muertos, así también ha resucitado en mí la esperanza, ha resucitado mis sueños. Teniendo un Cristo resucitado, ¿por qué estar cabizbajo? ¿Por qué estar desmotivado? ¿Por qué estar triste? Levántese, mi amado hermano, porque el Señor Jesucristo dijo: he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que todavía no viene el fin del mundo, pero cuando uno recibe al Señor Jesucristo, el Señor dijo: no temáis, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que, hermanos,
cuando Jesucristo llega a la vida de un ser humano, resucita su sueño, resucita su esperanza, le ayuda a vencer al diablo, a vencer los vicios, a vencer los desánimos, hermano. Cuando una persona llega a los pies del Señor Jesucristo, el Señor resucita su matrimonio, resucita su fe y todas estas cosas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me creo que el Señor me resucitó realmente de entre los muertos, porque yo estaba, pues no me refiero a una muerte física, pero estaba muerto en mis delitos y pecados. Iba rumbo al infierno sin Dios, sin esperanza, atado a vicios, a cadenas. Ni consejos de mis padres, ni cárceles, ni nada me podía cambiar, hermano. Yo tenía en mi corazón el anhelo de cambiar, de ser diferente. Era un joven que a mi temprana edad, a la edad de 25 años, estaba completamente perdido y ya no había esperanzas. Ya había visto la muerte de algunos de mis compañeros, hermanos, y entonces yo necesitaba recibir esperanza. Y recuerdo que un día llegué a la iglesia, a una iglesia pequeña donde me habían invitado, y ahí escuché por primera vez el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente lo escuché, lo experimenté cuando el pastor estaba predicando. Él estaba predicando acerca de no recuerdo el mensaje que estaba predicando, pero él estaba predicando y yo empecé a sentir algo especial. Y yo, cuando el pastor terminó de predicar, me hizo un llamado al altar, y yo pues estaba titubeando para pasar al altar, porque estaba luchando contra el diablo, contra las fuerzas del enemigo, que estaba dudando demasiado. Y yo decía, pero yo tengo necesidad, yo soy esa persona, yo necesito ser liberado de los vicios. Y el pastor invitó a la gente para que pasara al altar, y bueno, me levanté yo y pasé al altar. Hermanos, déjeme decirle que esa noche fue una noche inolvidable. Jamás pensé lo que me iba a pasar, porque estamos predicando no solamente un Cristo crucificado, sino un Cristo resucitado. En la cruz el Señor enseñó su amor, pero en la resurrección el Señor enseñó su poder. Gloria a Cristo Jesús. Y el Señor no quedó en la historia, Él está aquí, Él está presente donde quiera que le invocan. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no entiendes. Yo pasé esa noche al altar y levanté mis manos, y el pastor empezó a orar y empezó a pedirle a Dios por mí. Señor, le decía, salva a este joven, él está cansado, necesita un cambio de vida. Dios, dale un nuevo corazón. Y yo no sabía orar, no sabía rezar, no sabía qué decir, nada. Pero solamente le dije a Jesús, le dije: Señor, así como este hombre te dice, así como él está orando, cámbiame, transfórmame. Aquí está mi vida, estoy cansado, soy un pecador. Y déjeme decirle que esa noche yo sentí la gloria de Dios, empecé a llorar, sentí que se rompieron cadenas. Cuando yo me levanté de ese lugar, me levanté sin cargas, me levanté con un rostro transformado, me levanté con una seguridad, con una convicción que mi vida iba a ser diferente, porque Jesucristo había llegado a mi vida. Y ahí, por eso digo que Jesucristo resucita a los muertos, porque sentí que Dios me resucitó de nuevo, gracias al nombre del Señor Jesucristo. Así que hay esperanza, así que hay resurrección, aleluya. Recuerdo también a mi esposa, ¿verdad? Cómo Dios la resucité a ella casi de los muertos. Mi esposa es una mujer que ama mucho al Señor, pero aún así llegan las pruebas, las luchas. Y recuerdo que hace unos años le diagnosticaron cáncer, y ese cáncer era un cáncer definitivamente agresivo, terminal. El doctor me dio las malas noticias, y después que me dio las malas noticias cerca de un cáncer que traía, entonces empezaron las quimioterapias, empezó a hincharse mi esposa, se le cayó el pelo, y yo la miraba cómo sufría, cómo lloraba, cómo noches enteras estaba en oración. Y yo decía: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué nos pasó si nosotros creemos en ti? Pero Dios tenía un plan y un propósito, porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y recuerdo que una noche ella me despertó como a la 1 de la mañana y me dijo: córrele, que Dios me acaba de sanar. Y entonces yo me desperté, y yo pensé pues que era un desvarío de las quimioterapias o algo, y la llevé al hospital, y el doctor me dijo: no, señor, dice, ella no está sana, ella está enferma. Entonces, pero ella que seguía testificando que estaba sana. Y teníamos otra cita con el doctor como a las 3 semanas, ¿verdad? Y cuando la llevé otra vez a las 3 semanas, ella todavía seguía diciéndome que estaba sana, y el doctor la chequeó y dijo: mire, señor,
no le doy esperanzas de que ella esté sana, porque ella dice que está sana. Lo único que sí le puedo decir que el cáncer ya ha parado, no está avanzando, estaba avanzando el cáncer. Dice, el cáncer está como que encontró un tope y ya no está avanzando. Entonces eso me dio esperanzas y me dio otra cita, y en la siguiente cita el doctor dijo, no sé qué está pasando, pero el cáncer se está marchitando, se está haciendo más chico. Bueno, yo creo que fueron como unos 4 meses. Y a los 4 meses el doctor dijo, no sé qué ha pasado, pero el cáncer se ha desaparecido, está seco todo. Y ahora mi esposa, imagínese, ¿verdad? El Señor la levantó de la tumba, de eso ya hace como unos 16 años. Ahora mi esposa está libre, está sana, su pelo le nació otra vez. Y ahora tiene una fe tremenda mi esposa para dar ánimo a los que están enfermos, todo eso, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y es que Dios es un Dios resucitado, un Dios real, un Dios que existe, un Dios presente, gloria a Cristo Jesús. Así que debes de tener fe en el Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo trae esperanza para el ser humano. La resurrección del Señor Jesucristo venció al diablo, venció la muerte, venció, y porque Él resucitó, nosotros también podemos, hermanos, vencer las tentaciones, vencer al diablo y vencer todo lo que venga a nuestras vidas. Así que mis amados hermanos, no solamente Jesucristo resucitó de la tumba, sino que Él quiere resucitar también en nuestros corazones. Porque si Cristo resucitó y tú lo rechazas, ¿de qué sirve entonces? ¿De qué te servirá aquello, no? Pero así como Jesucristo venció la tumba y resucitó de entre los muertos, así resucitó en mi vida, así resucitó en la vida de mi esposa, y así está resucitando en la vida de miles y miles de personas. Así que, ¿por qué no aprovechas este momento y recibes a Cristo en tu vida para que Él viva dentro de tu corazón y resucite Jesús en tu corazón, y al mismo tiempo, al resucitar Él en tu corazón, resucite tu fe, resuciten tus esperanzas, resuciten tus sueños? Gloria a Dios. Lo que nunca has podido lograr, lo vas a poder lograr con Cristo Jesús, porque dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déjeme decirle que cuando recibimos a Cristo, no importa lo que hayas perdido, no importa lo que haya pasado, has recibido la resurrección de entre los muertos, gloria a Dios, porque dice la palabra del Señor, la hora viene y el día es cuando los que oyeren la voz del Hijo del Hombre resucitarán. Mira, pues Él tiene poder, porque dice la Biblia que Marta y María fueron a decirle al Señor, ¿verdad? Su hermano había muerto y tenía 4 días de muerto, y Jesucristo le dijo a Marta y a María, yo lo resucitaré. Y ellas le dijeron, sí sabemos que Él va a resucitar en el día postrero. Dijo, no, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice que llegó a la casa de Marta y María, y ellas lo llevaron al lugar donde lo sepultaron, y todavía ellas le dijeron, Señor, ya está descompuesto el cuerpo, tiene 4 días, y otra vez el Señor Jesucristo les dijo otra vez, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y dice que se acercó a aquella tumba y solamente dijo 2 palabras, y dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto resucitó, atado de pies y manos, y salió. Esto era un anticipo de nuestra resurrección, porque nosotros vamos a resucitar. Si tú mueres en Cristo, tiene la promesa de resucitar en el día postrero, gloria a Cristo Jesús. Sabemos que todos vamos a morir, pero unos mueren con esperanza y otros mueren sin Dios y sin esperanza. Y lo que yo quiero comunicarte es que no te vayas sin Dios y sin esperanza, que no mueras sin Dios y sin esperanza. Jesucristo quiere resucitar en tu corazón, así como resucitó en mi vida, así Él quiere resucitar en tu vida. Gloria a Cristo Jesús. Mire, yo no sé cómo quieres tú enfrentar a Jesús. Un día nos vamos a enfrentar con Él, porque dice la Biblia que viene la hora y el día es cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo el Hijo de Dios. Y dice, los que unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero la pregunta que yo quisiera hacerle, ¿cómo quieres tú enfrentarte a Jesús? ¿Como tu juez o como tu abogado? Porque hoy Jesucristo es el abogado defensor.
Un abogado está para defender, un abogado está para interceder, y Jesucristo está intercediendo por ti y por mí. El diablo quiere llevarnos al infierno, pero Jesucristo quiere llevarnos al cielo. El diablo quiere llevarnos a la oscuridad eterna, pero Jesucristo quiere llevarnos a la luz infinita, a la luz eterna. Así, pero la decisión no la toma Jesucristo. Él te da el mensaje, Él te exhorta, Él te habla por sueños, por visiones, por profetas, por predicaciones, para que no vayas a morir sin Dios y sin esperanza. Pero cuando tú te arrepientes delante del Señor, el Señor, ¿verdad?, es tu abogado. Él aboga por ti y te perdona todos tus pecados y perdona todo tu pasado. Dice la Biblia, no importa cuánto haya pecado el ser humano, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra del Señor. Por eso dice Isaías, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como el carmesí, como blanca lana serán emblanquecidos. Si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que hoy el Señor está intercediendo en el cielo como nuestro abogado. Pero si morimos sin Dios y sin esperanza, se acabó la esperanza para siempre, por toda la eternidad. En una ocasión recuerdo, para terminar, recuerdo que había un abogado que estaba investigando algunos casos, y este abogado se encontró con un caso muy triste. Este abogado fue a buscar un joven que lo habían acusado de asesinato, y él sabía dónde estaba este joven. No había escapatoria, que lo iban a agarrar. Y dice que buscó a este joven y de repente le dijo, mire joven, vengo a ofrecerle mis servicios. Yo soy un abogado y sé que usted se va a enfrentar a la ley, y cuando usted se enfrente a la ley va a ser difícil para que usted escape, porque lo que usted ha hecho, creo que la ley le va a dar pena de muerte. Y aquel muchacho se enojó y le dijo, yo no necesito de ningún abogado, yo me valgo por mí solo, así que no necesito que usted, es más, yo le pedí sus servicios, y él dijo no. Dijo, entonces por favor retírese. Y se estaba acercando aquel momento de que iba a enfrentarse al juez, y lo agarraron a él. Y cuando lo agarraron, todavía cuando lo tenían en la cárcel, él volvió otra vez como abogado a buscarlo para decirle que estaba listo para defender su causa, y lo rechazó rotundamente, lo regañó. Era muy grosero este muchacho, y dice que, bueno, se llegó el día de la sentencia, y cuando llegó el día de la sentencia lo llevaron ante el juez atado de pies y manos. Y aquel muchacho había cometido tantas cosas que le habían dado pena de muerte. Entonces cuando él entró a la oficina del juez, dice que estaba todo atemorizado ahí, pero de repente cuando miró al juez, se le resplandeció su rostro y empezó a sonreír de alegría, porque al juez al que se estaba enfrentando, de repente se dio cuenta que era el abogado que lo estaba tratando de defender. Y entonces le dijo, señor juez, yo sé que usted ha ido 2 veces, ha platicado conmigo para poder abogar por mí, así que bueno, me arrepiento de haberlo rechazado, y yo quiero que usted sea mi abogado, que usted sea mi defensor. Y aquel juez le puso cuidado, dijo, mire señor, hace 1 mes que yo era abogado, pero la corte me dio el título de juez. Cuando yo era un abogado, yo lo podía defender, yo podía pelear por su causa, yo podía hacer lo que pudiera para defenderlo, pero ahora lo siento mucho, porque ya no soy un abogado, ahora soy un juez, y la única sentencia que le espera es esta. Y le dieron la silla eléctrica, porque esa era la sentencia que tenían para él. Ahora, con esta moraleja, solamente yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo quiere usted enfrentarse el día del juicio? ¿Cómo quiere usted enfrentar a Jesús? ¿Como su abogado defensor o como su juez? Yo sé que usted está pensando, yo no lo quiero como juez, porque el juez va a dictar sentencia, porque está decretado para el hombre muera una sola vez, y después de esto viene el juicio. Pero Dios hoy le está llamando como su abogado defensor. ¿Para qué?
para defenderlo. Él resucitó de los muertos y Él tiene planes con su vida. Así que recíbalo antes de que sea demasiado tarde. Entréguele su corazón al Señor Jesucristo para que Él abogue por su causa, porque dice la Biblia: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú vienes al Señor, le pides perdón a Dios, dice la palabra del Señor, todo tu archivo de delincuencia, todo pecado cometido queda borrado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: el que cubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta, la misericordia de Dios alcanzará. Y ahora quisiera hacer una oración para ti, quisiera hacer una oración. Yo no sé hasta dónde vaya a llegar esta charla, este video, pero yo quisiera, ahí donde estás, que tú medites en esto que hemos hablado. Jesucristo se levantó de la tumba, fue crucificado por tus pecados y se levantó de la tumba para vencer la muerte con poder, y Él está aquí para salvarte, para sanarte, para perdonarte, para rescatarte de las tinieblas a la luz, si tú le abres tu corazón y le entregas tu vida a Él. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno me abre la puerta, yo entraré a Él. Así que Jesucristo quiere entrar a tu corazón y nacer en tu vida. En este momento vamos a hacer una oración para que Dios tenga compasión de todos aquellos que me están escuchando. Ya la tuvo conmigo, y yo quiero que también usted abra su corazón como yo lo hice un día, y que reciba a Cristo en su corazón, y por ende usted va a recibir la paz, el gozo, y va a recibir la vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a orar. Órele así al Señor, dígale: Señor Jesús, gracias te doy porque tú has hablado a mi vida. Gracias te doy por la vida. Gracias te doy porque tú me estás ofreciendo salvación, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, por todo mi pasado. Sé que he pecado contra ti, contra mi prójimo, Señor. Te pido que perdones todos mis pecados, y quiero recibirte en mi corazón como mi único y dueño de mi vida y salvador de mi vida, Señor. Te recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Gloria a Dios. Mire qué bueno es el Señor. Ahora, si usted todavía no le había dado su vida a Cristo y le entregó la vida al Señor Jesucristo, busque una iglesia donde pueda ser alimentado. Usted acaba de nacer de nuevo. Usted nació en el reino de Dios. Busque un pastor que le pueda guiar, que pueda orar por usted, que le pueda alimentar. Gloria a Dios. Si usted es una persona, no sé de dónde me escuche, si quiere escribe a mí un texto ahí y oramos por usted, o quizás por allá por donde usted esté tengamos una iglesia cerca de su área para que usted asista a una iglesia y así crezca en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video y que el Señor esté con ustedes. Amén.